Bueno, muy buenas tardes. Todavía no vamos a comenzar formalmente la sesión porque se necesitan 3 senadores o senadoras mínimo para tener el quórum de inicio formal de la sesión. Entonces no hay quórum todavía, pero podemos comenzar en comité, que se llama que es ir viendo la cuenta, ir viendo también las audiencias, y no podemos empezar a votar las indicaciones hasta que tengamos quórum, pero vamos a comenzar en comité. Entonces, secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta solamente es el documento de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGEPEC, con el cual envían sus observaciones por escrito al proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, que es el que modifica la Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena para establecer los requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en Chile. Es la única documento que se ha recibido por la Comisión sobre particular. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senador? ¿No? Bien. Hoy día teníamos como invitados del Ministerio de la Cultura y las Artes y finalmente, entiendo por temas de agenda, no hay nadie del Ministerio presente, no van a asistir a esta sesión. Ni la ministra ni ningún representante. Pero también tenemos y saludamos en calidad de oyentes para esta sesión de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura, AGEPEC, gerente general señor Jorge Ramírez, la señora Ana María Alivia, Soledad Girald y Sofía Giannini y el señor Francisco Goñi. Están presentes en esta sesión, y la Sociedad Chilena del Derecho de Autor también. Señor Rodrigo Osorio y el director general Juan Antonio Durán. Insisto, como todavía no tenemos quórum para iniciar el trámite en particular, una posibilidad que yo sé que han enviado por escrito una minuta de comentarios al proyecto de ley, pero no redunda, podrían, si les parece bien, si no también le podemos pedir al secretario que haga la relación, pero en el fondo ya que ustedes como organizaciones del mundo de la cultura podrían darnos su opinión acá en la misma comisión, si les parece bien. Entonces los invitamos a pasar a la mesa, a ambas, los que quisieran ser parte, entendiendo que ya hubo una discusión en general del proyecto y ahora es una opinión en particular. Este es un proyecto que lleva mucho tiempo en el Parlamento, fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero estaba pendiente la tramitación en particular con las indicaciones. Entonces, en el fondo podemos escuchar la opinión que ustedes tengan sobre el proyecto y las indicaciones en particular. Entonces, le ofrecemos la palabra, si quiere. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Verdaderamente agradecemos la oportunidad de, por primera vez, dirigirnos a ustedes como representantes de quienes hacemos la gran mayoría de los eventos en Chile, desde pequeñitos lugares hasta estadios, diciendo algo que es bastante claro desde que hemos podido exponerlo. Nosotros estamos de acuerdo en fomentar y en ayudar y en hacer todo para que la música chilena y sus protagonistas tengan el espacio y tengan el lugar que se merecen, y así lo hacen todos nuestros socios, que por cierto son los principales o tal vez los más importantes clientes de la propia SCD. Lo que hemos planteado, que nos parece que el proyecto adolece en su estructura de una apropiada ejecución, pues presenta problemas que a la larga van a hacer que sean un problema, va a haber un decaimiento de la actividad por una razón muy sencilla. El proyecto, por una parte, establece de que hay una obligatoriedad de poner un telonero en todos los espectáculos sobre X cantidad de personas, y de no haberlo, los productores no accederían a exenciones tributarias que hoy día pueden tener.
Lo cierto es que la costumbre mercantil dice que hay muchos eventos en que esto, por razones de fuerza mayor, no puede ocurrir, o porque la infraestructura del evento no lo permite, como puede ser el caso de un Circo del Sol, o como puede ser de repente un tipo de espectáculo como el de André de Rieu, que tiene muchísimas bailarinas, o bien puede que un artista sencillamente por contrato no te lo permita, pero son excepcionalidades. El 80 al 90% de los shows sí van a poder tener un telonero, y de hecho actualmente los números hablan de 60 o 70% de teloneros en nuestros shows. Lo que no queremos que pase es que cuando esa excepcionalidad exista, porque ocurre, tengamos dos problemas. Que para que el evento ocurra, habría que llevar el evento a precio, porque esa exención se perdería. Hoy día, los productores de espectáculos cuentan con esa exención para avanzar en sus proyectos. Si no la van a tener por alguna u otra razón, el que se va a ver poco beneficiado y el que va a tener que pagar el problema va a ser el público, porque el productor tendría que llevar el evento a precio. O bien el evento no ocurriría, con lo cual toda la cadena productiva, que son más de 40.000 personas, perdería unánimemente la posibilidad de trabajar. ¿Qué decimos? Decimos, ok, pongamos un telonero en todo nuestro show. Le hemos propuesto que incluso no sea para 3.000 personas, que sea para todos los shows, pero que exista una cláusula de salida cuando esto no es posible, y esa sea la que actualmente nos regula, que es conseguir el patrocinio de una embajada que entiende que el espectáculo es cultural, y por otro lado realizar una actividad cultural afín al espectáculo que se trae. Pero si una carretera está obstruida o una carretera no se puede pasar por alguna razón, tiene que haber un plan B. Es a eso lo que apelamos nosotros en este proyecto, que no considera ninguna alternativa para cuando esto ocurra, y por tanto creemos que no está bien estructurado desde ahí. En segundo lugar, el proyecto limita las preventas a los espectáculos, discriminándolo de otros sectores. Hoy día, para poder hacer espectáculos es importante tener industrias de todo tipo que puedan beneficiar a los chilenos que tienen uno u otro instrumento, como ocurre en el fútbol, como ocurre en los supermercados, como ocurre en los bancos. Entonces, limitar a los espectáculos lo que va a hacer es retrotraer la actividad y complejizarla. Yo diría que estos son los dos puntos fundamentales. La ley también considera otras cosas que no son propias del organizador, como el ornato y el aseo de un recinto. Cuando uno renta un recinto, esto está incluido y debe ser parte de quien lo renta y no así de quien produce el show, salvo que ese show se haga fuera de un recinto rentado y se haga en un espacio público. Básicamente estos son los tres pilares que a nosotros nos preocupan y que creemos que no van a ayudar a fomentar una actividad, sino que la van a complejizar y ciertamente la podrían encarecer. Y creemos que con el 5%, además que se recauda de derechos de autor, también es posible colaborar en lo que sería la producción de estos espectáculos que los teloneros chilenos van a tener que, o podrían tener que efectuar en condiciones parecidas a los extranjeros, ¿no? Básicamente yo diría que estos son los asuntos que a nosotros nos ocupan. Muy bien, muchas gracias. Quisiera complementar brevemente, por favor, la posición. Sí, gracias. Yo creo que es importante entender que esta ley busca generar que haya mayor reconocimiento de nuestros artistas. Y la pregunta ¿es cantidad o calidad? Cuando nosotros hemos hablado con otras partes, nos han dicho que prefieren tener la foto con una gran banda antes de tener un gran número de eventos. Y lo que nosotros creemos como AGEPEC, que lo importante es que tengamos la mayor cantidad de conciertos donde se puedan tener artistas chilenos. Y la ley hoy en día habla de 3.000 y antiguamente hablaba de 5.000 hacia arriba. Pero sabemos nosotros, porque estamos en nuestra gestión constante día a día, que realmente donde mayor capacidad uno tiene para ver nuevos talentos y nuevas bandas es en eventos menores a 3.000 personas, inclusive menores a 1.000 personas. Entonces lo que nosotros sentimos es que si nosotros queremos realmente generar alternativas para que nuestros artistas nacionales puedan ser vistos y tengan lugares donde poder presentar su contenido, lo que tenemos que buscar son alternativas donde ellos realmente tengan la capacidad de aparecer muchas veces. Y eso son en todos los conciertos. Entonces, tal como dice Jorge, si de repente vamos a tener una situación en que, porque un artista
ya sea por su decisión, no acepta un telonero y vamos a afectar una industria donde ese artista le genera a cualquier industria, digamos, el 30% de los ingresos y va a terminar afectando que él no va a querer venir a Chile porque no va a aceptar ese 30% que sea mal enfocado, vamos a terminar que eso va a terminar afectando la forma de financiar el otro 70%. La gran mayoría de las empresas que participan en la AGEPEC, la gran mayoría somos pymes. Generamos mucho trabajo a través de los conciertos que hacemos, pero nuestros conciertos son conciertos de 5.000, 3.000. Ayer mismo nosotros hicimos un concierto para 600 personas en La Batuta. Y en La Batuta habían 2 bandas chilenas, de muchos años. Y eso es cultura, porque estamos abriendo cultura para todos, porque estamos abriendo cultura para bandas que son como bandas de rock, thrash, metal, que todos tienen la forma de respingar la nariz cuando la ven. Pero somos las AGEPEC los que le abrimos esa oportunidad a esas bandas para tener diferentes oportunidades de mostrar su talento. Entonces, eso es importante. Y con respecto a lo de las preventas, creo que la ley también, en una parte, no explica qué es una preventa. La ley dice que preventa es cualquier boleto que se compre antes del día del evento. Significa que estaríamos afectando la venta de tickets antes del día de evento. Y dice que la preventa no puede generar una diferenciación entre un consumidor y otro, por lo que entendí. Significa que hoy en día Lollapalooza, que acaba de salir a la venta con el Early Bird, que son 4.000 boletos que salían a un precio más barato, pero que no tenían ninguna exclusividad de marca, sino que era simplemente un beneficio para los primeros 4.000 que llegaran, no se podría realizar, porque es una preventa. Pero no estamos determinando bien qué es una preventa. Y si lo diferenciamos con las preventas que hacen los equipos de fútbol cuando venden los partidos de Colo-Colo, de la selección chilena, estamos siendo discriminados desde el punto de vista que esos eventos tienen preventa y nadie les está poniendo ningún tipo de diferenciación o ningún tipo de sesgación. Así que en ese sentido yo quería dar un punto de vista diferente. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí tenemos quórum, así que abrimos formalmente la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Tenemos. Le quisiera ofrecer también la palabra brevemente a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, con comentarios sobre las indicaciones, sobre todo, y ya luego entramos a tramitar cada una de las indicaciones. Gracias, señor presidente. Es importante destacar que este proyecto no es un proyecto que tiene un impuesto adicional ni grava de una manera adicional a los espectáculos. Simplemente cambia la forma en que se produce la exención del IVA. En vez de requerir de una carta de la embajada, lo que se propone aquí es que esto se reemplace por la inclusión de un telonero nacional en los conciertos. De manera que desde el punto de vista de impuestos o de lo que en definitiva esto cuesta no hay ningún cambio. Nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea AGEPEC en cuanto a disminuir el rango del tamaño de espectáculo que funciona con este sistema, es decir, pasar de lo que está en el proyecto de ley de 3.000 espectadores hacia arriba a una cifra inferior que hay indicación que habla de 700 espectadores hacia arriba. Nosotros estamos de acuerdo con AGEPEC en eso. También estamos de acuerdo en aclarar en otra indicación cómo funciona el sistema, es decir, no queremos que haya una confusión en el sentido que se pueda entender que se requiere un telonero y la carta de la embajada, sino que quiere que quede bien establecido que basta con el telonero para cumplir la condición que permite eximirse del pago de IVA. En lo que no estamos de acuerdo en esta excepción que ellos piden, básicamente porque sería un poco extraño que hubiera una ley chilena que fuera cumplida solamente por aquellos extranjeros que la quieran cumplir. Eso es bastante extraño y no nos parece que sea muy pertinente. Finalmente decir que este proyecto lleva casi 15 años en el Parlamento, es un proyecto transversal. Cuando se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, se aprobó por 95 votos a 0,
Gracias. Y, por lo tanto, no es un proyecto que esté asociado a una visión. Nosotros también valoramos lo que hacen los productores de espectáculos. Nos parece muy importante como parte de la industria cultural chilena. Y lo que sí es que nosotros pensamos que esta iniciativa es una iniciativa que fomenta, es una herramienta eficaz de fomento de la industria crezca y se desarrolle, porque nosotros pensamos que esta difusión de cultura nacional fortalece nuestra identidad y pertenencia, porque la música chilena, como ustedes han visto, está presente en muchas partes del mundo, queremos que esté más presente en los grandes escenarios de Chile, y porque además la opinión pública está muy de acuerdo. La encuesta realizada el año 2018 por Adimark muestra que el 82% de las personas encuestadas están a favor de una ley de teloneros, por lo tanto esto es una cosa también bien transversal dentro de la opinión pública. Esos son nuestros comentarios principales, señor presidente. Muchas gracias. No sé si quisieran complementar los acompañantes. Está bien, muy bien. Bien, entonces le pedimos a la Secretaría que pudiéramos comenzar con las indicaciones y hacer la relación. Perfecto. Hay un texto comparado que está en la carpeta de los senadores. La primera indicación es la indicación número 1, está en la página 3 del texto comparado. Es una indicación de la senadora von Behr que tiene por finalidad hacer una modificación en cuanto a la definición de los conciertos y eventos musicales de carácter masivo. La ley actualmente considera o entiende como tales a aquellos que planean congregar a más de 3.000 personas. La senadora von Behr pretende aumentar este número a 6.000 personas, de tal forma que el contexto de la ley sería ahora para conciertos y eventos musicales que congreguen o que planeen congregar a más de 6.000 personas. Esa es la indicación número 1 de la senadora von Behr. Senadora von Behr. Sí, presidente, disculpe, un poco resfriada. Saludar a todos los que nos acompañan hoy acá. Esta indicación, presidente, quizás hay que verla después en el contexto de cómo vayamos construyendo el proyecto. Porque una de las preocupaciones es si es que en el fondo 3.000 es, dependiendo de cómo se construya finalmente, si 3.000 es poco, porque al final del día, hoy en día, juntar a 3.000 personas en un concierto tampoco no es un mega concierto, no estamos hablando ahí de un concierto sumamente grande. O sea, yo no manejo los números, pero me imagino yo que 3.000 personas no es un concierto tan grande. 6.000 personas probablemente tampoco es un concierto tan grande. Entonces, quizás incluso los invitados nos pueden ayudar un poquitito en los números, en qué tiene sentido una regulación así, y simplemente era como un poco para ponerlo en discusión de qué tipo de concierto estamos hablando, en qué tipo de concierto estamos pensando cuando estamos hablando de esta regulación. Senadora Yerna Robusta. Presidente, este fue un tema bien debatido en la discusión en general del proyecto, porque lo que se señaló en esa oportunidad es que los recintos con una capacidad como las que se plantean por parte de esta indicación de 6.000 son muy pocos en el país. Entonces, tal vez preguntarle a la autora de la indicación si es que ella tiene un catastro de cuáles son los, porque si plantea de subir a 6.000, me imagino yo que tendrá un catastro de cuáles son los espacios que se disponen para estos eventos. Entonces creo que sería bueno que ilustrara su indicación con la fundamentación, porque esto es distinto a todo lo que nos dijeron durante la discusión en general, presidente, a la autora de la indicación. Senadora Presidente, de hecho lo manifesté, senadora. Yo lo que planteo es que considero de que 3.000 no es un gran concierto. Entonces, por eso mismo, yo no tengo el catastro, ¿de acuerdo?
y evidentemente, y lo dije en mi intervención, mi punto es que 3.000 personas no es un concierto, cuando nosotros estamos pensando en un concierto internacional de una gran figura internacional, junta mucho más que 3.000 personas. Entonces, por eso yo le preguntaba al presidente si podíamos darle la palabra a nuestros invitados, si es que nos pueden ayudar con el fondo, los datos respecto a cuáles son las graduaciones que tenemos, para poner en discusión simplemente si es que esto es mucho, poco, está bien en lo que estamos pensando. Eso es simplemente. Senador García, después le ofrecemos también la palabra a los invitados. Sí, presidente, también por su intermedio consultar a nuestros invitados, porque, a ver, mi pregunta es, ¿qué ocurriría con espectáculos para menos de 3.000 personas respecto de la exención del IVA o de la declaración de espectáculos de interés cultural, que cuente con el patrocinio de alguna embajada, en fin? Porque si en el fondo esto de establecer 3.000 o 6.000 va a significar que todos los otros, todos los de menos de 3.000 van a tener que pagar el IVA, o que no van a poder contar con el patrocinio de una embajada, en fin, yo preferiría que nos quedáramos sin mínimo. O sea, si hay un espectáculo para 500 personas, pero que va a tener un telonero en las condiciones que determinemos, me atrevería a decir bienvenido sea, porque a veces hay espectáculos en comunas pequeñas donde probablemente ni siquiera hay más público. Entonces, no veo bien, porque no conozco la legislación en realidad en detalle, no veo bien qué es lo que al establecer esta diferencia, sean 3.000 o sean 6.000, qué es lo que ocurre con aquellos espectáculos de menos de esas cifras. Esa es mi consulta, presidente. Gracias. Solo precisar un tema, que el texto original, ¿no? En el artículo 16 se entenderá por concierto, evento musical de carácter masivo aquellos que planean congregar a más de 3.000 personas de público en un lugar con la capacidad de infraestructura para ese fin, excluyendo los festivales y celebraciones efectuados por una municipalidad. Ese es el texto aprobado en general. Entonces, le ofrecemos la palabra a nuestros invitados para opinar sobre la indicación de subir a 6.000, que es la indicación que estamos discutiendo de la senadora Ena Fumbear. Gracias, presidente. Primero que todo, contestando a la pregunta de la señora senadora, yo diría que el 70% de los conciertos que se hacen en Chile, en cantidad, son menores a 6.000 personas. ¿Por qué? Porque son infraestructuras que conllevan o llevan menos de 6.000 espectadores. Eso es sumamente importante. Si ustedes ven hoy en día en los medios, van a ver que la gran mayoría de conciertos que se hacen son conciertos en el Teatro Caupolicán, Teatro Cariola, Teatro Oriente, Teatro Providencia, que son aforos inferiores a 6.000 personas. Es más, el Teatro Caupolicán solo hace 4.500 personas y es el recinto más grande después de Movistar Arena. Y en ese sentido, la industria está... El Movistar Arena hace 15.000 personas cuando está llena, parados todos, y 10.000 personas cuando es sentados. Los artistas que pueden llenar el Movistar Arena son contados con 2 o 3 manos, digamos. O sea, yo creo que al año no deben haber más de 20 a 30 conciertos que llenen el Movistar Arena en 15.000 espectadores. Luego tienen que, ustedes producen un concierto para 15.000 espectadores, pero va a un promedio de 10.000 espectadores. Esa es la realidad de los conciertos en Chile desde el punto de vista del Movistar Arena. Y desde el punto de vista de grandes conciertos, tenemos 2 a 3 conciertos al año. Este año van a tener en el Estadio Nacional solo Paul McCartney y Iron Maiden, que los dos llevan público sobre 50.000 espectadores. Y luego el Festival Lollapalooza, que es el que lleva más espectadores. Pero si ustedes ven, en realidad la cantidad de espectadores siempre es para más abajo. Y en ese sentido también una cosa importante. Si hay conciertos inferiores a 100.000 que pierdan la exención de IVA, no van a poder ser realizables. La gran realidad de nuestra industria es que los conciertos de menor cantidad de público son deficitarios. Y las productoras generamos esos conciertos por una relación con el mercado, con los agentes y con la industria en general. Solo como un ejemplo, ayer acabo de hacer un concierto de metal. Si nosotros tenemos que ir a un concepto, tendríamos que entrar al concepto que es cultura.
A mí hace años atrás, en una reunión con un ministro de Educación, no el ministro sino su equipo, me dijo que un concierto de metal no era cultural, porque era en una tropa de chascones, gritando y haciendo música que no se entendía. Yo le dije, Beethoven no era cultura cuando partió. Entonces, la pregunta aquí es, si nosotros tenemos que ir a una embajada que nos entregue el patrocinio, y esa embajada por una decisión política, como nos está pasando hoy en día, no nos da el patrocinio porque dicen que esa banda va contra los intereses políticos del país, o porque no están de acuerdo con lo que dicen, nosotros no somos quienes para poder determinar si algo es cultura o no es cultura, porque al final es la masa lo que lo decide. Son los seguidores, son los consumidores, es el público. Entonces, cuando tenemos que ir a buscar la exención de una embajada y que determina así si le da o no, estamos coartando la cultura de nuestro pueblo. Y tomando un poco, cuando decimos que no podemos dejar en la mano de un extranjero la decisión si viene o no viene a Chile y si cumple o no cumple con la ley nuestra, en realidad si él viene a Chile va a cumplir con la ley, pero es nuestra decisión y nuestro trabajo fomentar que esas bandas vengan. Hace muchos años atrás, YouTube no podía venir a Chile. Y YouTube es YouTube. Y aboga por la gente, por cosas sinceras. Y no podía venir a Chile, ¿saben? Por una cosa muy simple. Porque en Chile no aceptábamos que en el Estadio Nacional teníamos que hacer un foso para poder ingresar sus equipamientos. Y tuvieron que ir a la presidencia en ese minuto para poder tener la autorización para hacer un foso. Hace años atrás Madonna estuvo a punto de no poder venir a Chile. ¿Por qué? Porque no se pasaba al Estadio Nacional para hacer conciertos. Y tuvimos que ir a la autoridad para que dijeran. Entonces, en ese sentido, siempre los artistas van a querer venir, pero es nosotros como país los que los tiene que recibir. Muchas gracias. Sí. Un segundito que me pidió la palabra la senadora Yasna Proboste, la senadora Ana Fonber, pero también quisiéramos escuchar, ¿sí? ¿Les parece? O sea, sí, digo para ir democratizando la palabra, entonces... Gracias, presidente. Respecto del tema específico, tal como está redactado el proyecto de ley, todos aquellos conciertos que queden por debajo del mínimo siguen con el sistema de la carta de la embajada. Ahora, por tanto, no hay ninguna posibilidad de que alguien pierda la posibilidad de lograr la exención. Por lo que dice Francisco, y lo hemos conversado anteriormente, es mucho más engorroso hoy día el tema de conseguir la famosa carta de la embajada mientras más chico es el grupo musical. Y por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con lo que han planteado los productores en cuanto a que esto sea lo más abajo posible, o sea, cercano a la indicación de los 600 espectadores o 700, porque eso hace que esto sea más fluido. Es mucho más complicado, tal como se acaba de explicar, cuando el grupo es chico, que la embajada acceda a la carta por razones de que estos grupos chicos generalmente son más desconocidos, más en la periferia, y por lo tanto las embajadas son más reacias a dar las autorizaciones. En cambio, con este sistema simplemente bastaría con tener un telonero ad hoc tú decías que había 2 grupos chilenos ayer, ad hoc con el grupo principal extranjero que se va a presentar, y por lo tanto sería mucho más simple. Esto simplifica bastante el procedimiento de exención. Gracias. Senadora Proboste, senadora Fonber, y después damos otra. Presidente, a nosotros nos parece bien mantener la expresión de 3.000 y no la de 6.000, por las razones que aquí se han señalado. Primero, por las características de los lugares que nuestro país tiene. Dejar una expresión de 6.000 es prácticamente a partir de nuestra capacidad de espectáculos impracticable o reducida a muy poco, si no es el propósito de lo que se busca hacer. Y dejarla sin mínimo, yo entiendo que un propósito es de buena fe, pero el dejarla sin mínimo, eso también tiene consecuencias, porque estaríamos extendiendo esta disposición para pequeños espectáculos que se hacen concierto en una pequeña sala de concierto o en un pub, y la idea no es hacer extensivo esto.
sino para espectáculos sobre 3.000 personas, de manera de excluir aquellos espectáculos que se hacen en un pub, un concierto que se hace, por ejemplo, en una sala universitaria, no estarían afectos a esta ley. Entonces, esa es la complicación de dejarla sin este mínimo. Eso, presidente. Senadora Ena Fombear, y después le... Presidente, una pregunta de comprensión de cómo funciona en la práctica, y quizás me pueden ayudar aquí los invitados. Si es que se hace un espectáculo hoy, si dejamos la regulación tal como está planteada en el texto en general, o sea, 3.000, los que están bajo 3.000 tendrían que seguir pidiendo la carta a la embajada. Entonces, y dado que yo entiendo el punto de la carta a la embajada, quizá lo mejor sería dejar siempre sin la carta a la embajada. En ese caso sería siempre solo un trámite para todos por igual, que sería el pasar por el subsecretario de Cultura. No sabía si era Educación o Cultura. Pero el subsecretario de Cultura, o sea, los que están debajo de 3.000 deberían pasar ambos por el subsecretario de Cultura. Y los que están sobre 3.000, si acceden a la exención, entonces tendrían que ellos poner el telonero. Ese sería el punto de quiebre. Si es que yo me estoy imaginando un espectáculo de 3.000, ¿esos son probablemente cuánto? ¿El 50%, algo así? Podemos llegar tranquilamente al 50%, incluso superar eso en todo Chile. Esta industria se ve por grandes números, pero la realidad... Sí, pero un poquito... Perdón. Que no sé si había terminado la intervención, entonces la idea... ya, termina. Y me había pedido la palabra también, pero sí, aprovechamos otra pregunta para ir ordenando la discusión. Senadora Yana Proboste. Me parece interesante preguntar qué es lo que pasa con los espectáculos chilenos, porque siempre hemos hablado, viene un artista internacional, van y piden la carta en la embajada respectiva. ¿Cuál es el mecanismo real? ¿Por qué no es la carta de la embajada? ¿Qué pasa con un espectáculo chileno que quiera acogerse a este beneficio? ¿Cómo lo hacen hoy día? También que buscando los requisitos, no está la carta de la embajada, los requisitos legales, no está en la ley. Pero usted había solicitado la palabra hace un momento. Intentemos responder las preguntas de la senadora Fombear y senadora Yana. Sí, muchas gracias. Yo quisiera decir que estamos todos cerca de lo mismo y creo que nos estamos confundiendo y es más fácil de lo que parece y voy a tratar de fundamentarlo. En toda ley o en toda convivencia debe haber tres principios, ¿cierto?, que son la racionalidad de las cosas, la proporcionalidad de las cosas y la reciprocidad de las cosas. Nosotros coincidimos con la senadora Proboste en términos de que 3.000 personas más allá es una cifra razonable para poder implementar la presencia de un telonero que va a significar evidentemente una producción. Pero no nos perdamos en algo. La exención tributaria tiene que ver con que el productor va a tener una diferencia entre el IVA venta y el IVA compra. No es que el productor se ahorró el IVA completamente, porque usted tiene matemáticamente costos y tiene por el otro lado las entradas. Ese 8 o 9% cuando se obtiene evidentemente puede hacer la diferencia entre que el evento sea realizable o no. ¿Qué le hemos dicho nosotros a la SCD en el marco de la racionalidad y la proporcionalidad y la reciprocidad? Trabajemos junto con los artistas chilenos como hemos trabajado siempre. Pongamos artistas chilenos en todos los shows que sea posible, ya sea lo que dice la señora Proboste, 3.000, o la señora Bombay en 6.000, será cosa de ponernos de acuerdo. En un ánimo propositivo, le propusimos a la SCD que pudiéramos bajar incluso este número para tener siempre artistas chilenos, porque es nuestro deseo. Pero junto con ese deseo y esa voluntad, les estamos explicando a ellos que el uso mercantil, la costumbre de 3 décadas de realizar espectáculos, es que hay algunos espectáculos en que por su montaje, por la estructura del mismo, o porque el artista excepcionalmente no quiere un artista que no sea él, no puede ser que en ese caso, tanto los productores, la cadena productiva y eventualmente los mismos autores que recogen estos beneficios se queden sin ese show. Todo poder, cuando es desmedido, tarde o temprano se termina. Lo que nosotros necesitamos es difundir la música, poner a nuestros artistas en todos los shows, pero entender
de que habrá excepcionalidades. Yo coincido en este punto con Francisco. Lo que queremos ver es de 200 o 300 shows por año, en la 80-90% artistas chilenos. Eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, si mañana viniera un artista internacional o una producción muy compleja, o incluso un artista que otras veces ha trabajado con artistas chilenos y dice, mira, en este show tengo unas visuales espectaculares y nadie las puede ver antes de que yo abra mi espectáculo. Lo que no queremos nosotros entender que es posible es que no haya una alternativa, una cláusula de salida, que es una excepcionalidad. Todos en la mesa estamos buscando que los artistas chilenos estén en nuestros eventos. De hecho, respondiendo a la señora Proboste, hoy día tener un artista chileno en un show es muy importante para nosotros como productores porque estamos exportando cada día más artistas chilenos fuera. Somos los productores chilenos los que estamos haciendo los conciertos de Camila Gallardo fuera de Chile. Somos los productores chilenos los que estamos haciendo los conciertos de Mon Laferte. Es una falacia decir que los productores no pensamos en la música. Es más, aquí en la mesa no están los artistas independientes y muchos otros. De manera que 3.000 o 5.000 o 1.000 no es el asunto. Coincidimos con la SCD, terminemos con las embajadas que puedan decidir lo que es cultura o no. Terminemos con una embajada como, no sé, la de Venezuela, que hoy día no le da una extensión a nadie. Terminemos con una embajada como la de Estados Unidos, que no quiere urbanos en sus filas. Pero ayudemos a los productores chilenos a que cuando tengan un problema tengan un plan B. ¿Cuál es el plan B? Ir a la embajada y tener que hacer la actividad cultural. Y coincido con la SCD. En el 95% de los shows, telonero es igual excepción tributaria. Pero si el evento no lo permite, puse el ejemplo del Circo del Sol, puse un ejemplo complejo de YouTube en algún momento, habremos de entender que no fue posible. Mandará la cantidad de eventos y mandará la enorme difusión que tendrán de nuestros artistas. No la foto ese día con el único artista que ve en el Estadio Nacional 4 veces al año, porque además en otras fechas no se puede hacer porque el clima no lo permite. Muy bien. Sí, le damos la palabra a SCD. El rojo ya. Bueno, muchas gracias, presidente, por darme la posibilidad de hacer un comentario. Yo creo que es extraño, digamos, y él lo manifestó ya nuestro director, es extraña esta excepción que se quiere hacer de esta, porque en realidad, ¿cómo podríamos argumentar esta excepción? ¿En base a qué? ¿Al capricho del artista? Es rara. Se ha querido hacer, yo creo, una polémica respecto de esto que nosotros no la entendemos mucho de vista desde los artistas, porque incluso ha sido pública, cartas al director, en fin, sin una fundamentación verdaderamente seria, profunda. Porque la verdad, por ejemplo, respecto de la situación de los teloneros o de la posibilidad de que el artista se niegue a tener teloneros, se dio de mala manera en este intercambio de cartas que hubo con AGPEC en el diario El Mercurio. La situación de los Rolling Stones, por ejemplo, en Argentina tuvieron teloneros una banda mapuche, digamos. Yo lo digo desde el punto de vista incluso de mi propia experiencia, además de 50 años como músico y recorriendo el mundo, que enfrentarnos frente a una petición de telonero, el primer impacto que tiene en uno es de simpatía respecto de acoger un número, y eso nos ha tocado a nosotros, incluso un tiempo fue obligatorio, tengo entendido, en México, a nosotros nos tocó actuar y tener a teloneros obligatoriamente, porque la ley así lo... Pero no, los artistas no, en ese sentido, nuestra primera impresión no es de rechazo, digamos. Por lo mismo que a nosotros nos parece que un tanto exagerada esta petición de excepcionalidad que finalmente no vemos cómo se puede resolver, digamos. O sea, todos los artistas tienen que respetar esta manera en que van a tener que desenvolver su trabajo. Y yo dudo mucho que alguno se resista a venir porque el problema, porque no quiera tener un telonero. Es una cosa realmente extraña.
Y luego este otro fenómeno, porque un poco aparecía la petición de la excepcionalidad, o sea, de abrir una puerta a esta situación excepcional, diciendo que una gran banda o un gran artista pudiera no querer tener. También es una situación un poco inmanejable esa, ¿no? Y ya puse el ejemplo de los Rolling Stones en Argentina, que actuaron teniendo como teloneros a un grupo mapuche. Luego, el Cirque du Soleil no es tampoco un buen ejemplo, porque el Cirque du Soleil es un espectáculo de variedad, no es un espectáculo musical. Pero a mí me parece que muy importante el hecho de que estamos como en una cercanía bastante impactante, diría yo, respecto de muy pocas diferencias en una ley que, vista desde la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, es tremendamente valiosa para la difusión de la música chilena, que es lo que nosotros nos hemos propuesto fundamentalmente como trabajo. Gracias. Tiene que apretar ahí el micrófono, por favor, para... Sí, yo quería complementar a usted, sí, y después por supuesto. Quería complementar respecto de dos puntos. Bueno, porque primero estábamos conversando sobre el tema del aforo. En particular, como dice Francisco, efectivamente tenemos un circuito no solo en Santiago, sino que en muchas otras ciudades del país, donde hay mucho teatro que tiene capacidad como para 1.000 personas, 1.500 personas, 800 personas, y esos eventos están teniendo artistas extranjeros. Por lo cual, en el fondo, obtener para esos eventos la exención con la inclusión de un artista chileno, que incluso podría ser regional en ese caso, ayudaría a las cosas. En realidad, el número de 3.000, cuando tú pones el corte en 3.000, por ejemplo, en Chile, y en particular en Santiago, te quedaría el Teatro Caupolicán, te quedaría el Movistar Arena y no sé qué otros recintos, no recuerdo otros recintos. En realidad, hablar de un número cercano a 1.000 o 700, la verdad que ayudaría a la aplicabilidad de la ley, porque el día de hoy, sobre todo con la cultura de nichos y con la diversificación que está teniendo la industria musical y artística en este tiempo, hay múltiple cantidad de conciertos que se hacen en el rango de las 1.000 personas, por lo cual, en el fondo, eso pone como primer punto. Como segundo punto, respecto del tema de la excepción, la verdad es que nosotros insistimos en no estar de acuerdo con que exista una excepción, porque nosotros vemos que esa excepción muy claramente se puede transformar en la regla, y al final para nosotros realmente es tremendamente complicado e inentendible que si en Argentina, por ejemplo, los Rolling Stones son teloneados por artistas argentinos, Roger Waters también, artistas argentinos, en Brasil. Yo ni siquiera me imagino, y los llamo a todos al ejercicio de pensar que un artista llegue a México y digan, yo no quiero que un artista mexicano abra mi show. O que llegue a Brasil, yo no quiero que un artista brasilero aquí abra mi show. Ese artista inmediatamente se gana una enemistad que puede poner en riesgo su espectáculo. Entonces me pregunto por qué, si en Brasil, en México, en Argentina sucede ese tipo de cosas, ¿por qué en Chile va a ocurrir una situación tal de que, yo me quiero coger una excepción porque yo no quiero un telonero, no quiero un artista de este país que abra un concierto mío? La verdad que no lo considero válido, no lo considero aceptable y no lo considero algo bueno para nuestra industria musical y en particular para nuestros artistas chilenos que están cada vez produciendo más música y de mejor calidad. Gracias. Ahora sí, y luego me pido la palabra al senador Durresti. Gracias, señor presidente. Quizás lo bueno aquí un poco es desde el punto de vista de explicar cosas técnicas. Se acaba de hablar del Cirque du Soleil. Para pedir la exención de IVA del Cirque du Soleil se tiene que presentar como un espectáculo artístico, ya que tiene una banda en vivo. Y Cirque du Soleil, la primera vez que vino a Chile, tuvo que mandar una carta formal porque la Sociedad de Derecho de Autor quería cobrar los derechos de autor de canciones que le pertenecían a ellos. Entonces, en realidad, tiene que ver con una banda en vivo y tiene que ver con un show artístico que se está desarrollando. Pero con respecto también al capricho del artista, a mí me complica porque yo creo que nosotros creemos en el derecho de creación. Ahí respetamos a ustedes que son artistas. Si Madonna no quiere tener un telonero porque su show es de una forma, tiene el derecho como artista a poder plantear eso porque es su derecho de creación. Tiene que ver con una cosa técnica, con una cosa creativa. Pero quiero hacer un punto muy importante.
Este año hemos tenido 2 estadios nacionales, solo 2 estadios nacionales. Y hemos tenido una serie de conciertos en el Movistar Arena, Caupolicán, Teatro Diente, La Batuta, La Blondie, Club Chocolate, lugares donde nosotros trabajamos y donde nosotros fomentamos la música nacional. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es porque si viene un concierto al Estadio Nacional y no acepte a telonero, vamos a quedarnos sin ese artista si todos los otros tuvieron telonero. Y en el caso, por ejemplo, de un show en el Movistar Arena como Charly García, que tiene que entrar en silla de ruedas y todo al escenario, y tiene un telón, y no aceptó una banda telonera anteriormente, vamos a decirle que no venga a Chile, porque si no en Chile no toca con teloneros, no va a tocar. Y en ese sentido tenemos que pensar además que ni en Brasil, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Europa se exigen teloneros para que haya un show de una banda internacional, reciprocidad. Y en el caso de Argentina no tiene que ver con una ley, tiene que ver con una cosa con respecto a la normativa, con respecto a los derechos de autor. Entonces tampoco es que sea una ley desde el punto de vista de todo lo que estamos englobando aquí. Exención de IVA, preventas, lisiados, gente con dificultad de movilidad, limpieza de los recintos, etcétera. Entonces, estamos metiendo muchas cosas dentro de todo esto y por eso es donde viene nuestra preocupación. Muy bien, muchas gracias. Senador García, ¿estaba primero? ¿Sí? Perdón, senadora Ana Fonbea. Senador Durante. Presidente, a ver, primero poner las cosas en contexto. Acá nosotros no estamos hablando de que el artista no pueda venir sin telonero. Lo que estamos diciendo es que no puede tener exención tributaria si no tiene telonero. Yo entiendo que se pueden reducir los márgenes, pero esa es la razón que yo creo que es súper relevante ponerlo de esa manera, porque uno podría decir, ¿por qué el Estado pone una normativa respecto a cómo tiene que hacerse el concierto a una situación privada? No es totalmente privada, por eso. Mi preocupación es no tanto quizás respecto a la exención, ya me quedó claro, sino que respecto a las otras cosas que se piden, ¿ya? Porque cuando yo estoy hablando, por ejemplo, y por eso yo creo que es importante como darle una vuelta, porque uno dice, ok, 3.000, ¿de qué tipo de infraestructura estamos hablando? Porque van a tener que hacer cambios en infraestructura, que son bienvenidos, pero no sé si es que los tenemos, ¿ya? El caso de que tiene que contar con espacios reservados para personas con situación de discapacidad auditiva y movilidad reducida, cuando ya estoy hablando de estadios, o sea, no estadios, sino que espacios que son más pequeños, teatros que son más pequeños, que quizás no cuentan con esta regulación. Digo que nosotros aquí en este proyecto no estamos solo regulando el tema del telonero, sino que estamos regulando otras cosas. Entonces, presidente, yo le propongo algo, que dejemos la indicación ahí, veamos todo el proyecto y después volvamos sobre el número, porque quizá, estoy hablando en general, quizá respecto a la exención a mí ya me queda claro que 6.000 es muy alto, estoy de acuerdo con eso. Pero respecto a las otras materias que vamos a regular, no me queda tan claro si es que 3.000 está bien o es muy alto, no sé si me explico. Si estamos hablando, por ejemplo, de un teatro que quizás no tiene estas características y entonces estamos diciendo, ¿sabe qué? No va a poder realizar, y ahí ya estoy pensando, no va a poder realizar esta actividad y no tenemos quizás los espacios en lugares más pequeños, o sea, en ciudades más pequeñas quizás no tienen la infraestructura con todas las características que hay que cumplir para hacer un show masivo que sea que llegue a 3.000 personas. No sé si me estoy explicando. Entonces, por eso quizás dejemos el tema pendiente y hacemos todo el resto y después volvemos y si es que lo despejamos todo, entonces la retiro. Bien.
Yo no tengo problema en dejar pendiente esa indicación, que es la primera, pero que aborda un aspecto del texto original que ponía el requisito, digamos, entendía el carácter de masivo, aquellos que planean congregar más de 3.000. Entonces lo podemos dejar pendiente. No sé si el senador Durresti, que además es autor del proyecto, le damos la bienvenida, pese a que no es integrante de la Comisión de Educación y Cultura, pero es autor del proyecto, también quisiera referirse al mismo de las indicaciones. Senador Durresti. Gracias, presidente. Saludar a los senadores integrantes de la comisión y a los invitados. Este proyecto lo presentamos en la Cámara de Diputados hace largo tiempo, junto a un conjunto de diputados, cuando éramos diputados, y especialmente hacer un recuerdo, un reconocimiento a Álvaro Escobar, con quien fuimos creadores, no solo de este proyecto, sino de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Y, no siendo integrante de esta comisión, me ha llamado mucho la atención la polémica, no más que la polémica, la masiva circulación de cartas y columnas en relación a la ley del telonero, como se ha definido, cuando es una ley que incorpora varios elementos de mejorar el acceso, democratizar la venta, terminar con estas ventas en paquete que solo te venden si eres titular de una tarjeta de tal o cual institución, algo que en la misma ley del consumidor la hemos avanzado, pero yo creo que ha habido un abuso por parte de las productoras acá en materia de discapacidad, para qué decir, o más que discapacidad, de acceso universal que se garantiza a cualquier ciudadano o ciudadana que tenga discapacidad, que tenga una capacidad de acceso, de poder presenciar. Hay algunas normas que también nos topábamos directamente con normas de la Dirección de Obras Municipales, porque en definitiva estas instalaciones debieran estar construidas, o si es que no, debieran estar incluidas en su diseño, en el escenario, en las plataformas que se instalan. Y la situación del telonero. A mí la verdad es que me ha impresionado la vehemencia con que se ha discutido y se ha defendido que esto es como un decálogo que uno habitualmente escucha. Va a generar el empleo, va a afectar el empleo, va a afectar la libertad de emprender, no van a venir artistas. Yo creo que ese manual yo lo he escuchado en todo orden de cosas cuando se establecen derechos para los ciudadanos. No estoy de acuerdo con eso, creo que ha sido un poquito exagerada la situación. Y permítanme decirlo, no sé si lo estará consignado acá, pero yo creo que el negocio hoy día es bastante rentable. Las entradas son millonarias. Uno que ya tiene un par de años y ha estado en distintos conciertos, el aumento exponencial de los precios son brutales. Y los precios altos son altos. Y tenemos una cantidad de artistas que vienen internacionales en que exención tributaria mediante, buen negocio, tocan, y más allá del buen gusto. Yo fui a ver a los Rolling Stones al Estadio Nacional, salvo que me haya olvidado, no hubo telonero y habían venido igual. Entonces yo no logro entender este súbito preocupación de los empresarios de producciones por esta ofensiva comunicacional de que esta ley afectaría el negocio. Yo creo que lo democratiza, asegura el acceso a discapacitados, que es una cosa que creo que debiéramos propender como país, evita la captura por parte de determinadas instituciones bancarias o crediticias que te terminan solo pudiendo comprar por ahí el ticket, lo cual me parece muy abusivo, y en lo que le da el nombre a la ley permite fomentar a artistas locales. Y una vez escuchaba a los prisioneros que fueron teloneros de una serie de grupos que venían en la década de los 80 y de otros grupos que pudieron hacer sus presentaciones, teloneando a distintos artistas. Cuando uno está en el Estadio Nacional y ve a los Rolling Stones tocando, uno dice, ¿por qué no tenemos bandas chilenas que
podrían tocar un par de temas ahí. Y no creo que los Rolling Stones objeten el venir o que en su parrilla programática, en su definición ideológica, artística, musical, no quieran venir, no vayan a tocar. Grandes conciertos con propósito obviamente mucho más benéfico, como Amnistía. Precisamente su objetivo era mostrar una diversidad de artistas. Y cuando uno tiene la identificación de ir a un espectáculo de estos grandes grupos o extranjeros y tiene un par de artistas locales, yo creo que es lo mínimo que nosotros podemos exigir como país. ¿Por qué negarnos? ¿Por qué no legislar sobre esto y darle un espaldarazo a nuestra gente? No veo dónde está esta súbita preocupación. Yo nunca había visto tanta carta. Cuando nosotros en un momento planteamos esta ley y le decíamos la ley del telonero, fuimos objeto de bastante bullying, porque el nombre era como un poquito, digamos, cómico. Pero en los últimos meses, leyendo muchas editoriales y cartas al director, vi que se repuso la preocupación por los teloneros. Y creo que le haría bien a nuestro país. No veo objeto de limitación, al contrario, creo que sería una buena inyección, al menos a nuestros artistas locales, a grupos que quieren mostrarse, que quieren tener esa cobertura. Y cuando Chile hoy día tiene una tremenda parrilla de artistas extranjeros, creo que es algo que podemos reivindicar. Y por último, un elemento adicional a esto, que dice relación con las exenciones y respecto al número de espectadores para considerarlos masivos. En regiones es difícil encontrar un teatro, un gimnasio, un lugar de exhibición de más de 3.000. Los que somos del sur, que sea techado ya, eso es enorme. Se han avanzado en estos teatros regionales, pero son de un aforo de 900, 1.300, difícilmente exceden eso. Entonces, cuando tú también estás afectado por temas climáticos, veía que había una indicación, tengo entendido que ENA lo retiraba o planteaba la posibilidad de retirarlo, de más de 6.000, ¿qué es lo que es? El Caupolicán, Movistar Arena, Estadio Nacional y algún estadio regional, digamos, que pueda hacerse. Entonces, también hay que tomar en consideración esta mirada nacional en que no tenemos teatros ni siquiera para 400. Y los teatros, al menos la región de Los Ríos, se reinaugura un teatro de 800, 900 personas de aforo, el Teatro Oriente, que se ha reabierto 900 personas. Entonces, eso, presidente, solo reiterar eso, quería reivindicar el derecho de autoría y por qué lo hicimos, y particularmente hacer un reconocimiento a Álvaro Escobar, que fue el autor intelectual que nos invitó a firmar este decreto, este proyecto de ley, y que la idea original era eso, modificar estas tres situaciones. Creo que hay consenso en las dos primeras, pero sorprendido que exista tanta preocupación. No creo que el negocio esté tan malo. No creo que los Rolling Stones no vayan a venir. No creo que Madonna, bueno, además está viejita ahora, no creo que venga. Pero, ¿sí? No me gusta mucho Madonna, prefiero los Rolling Stones. Metallica ahora viene, yo creo que Metallica, que haya un par de metaleros antes, chilenos, no le haría mal. Eso. Bien, gracias, senador Durresti. Entonces, pasamos a la indicación número 2, dejamos pendiente la primera, no está retirada propiamente tal, sino que lo revisamos y está pendiente. Entonces, secretario, pasamos a la segunda indicación formulada a este proyecto de ley, está en la misma página 3 del texto comparado, también es de la senadora von Behr y tiene por objeto suprimir la letra A del nuevo artículo 17 de esta ley 19.928, que se refiere a la obligación
que en los casos de preventa de entradas que esté dirigida a un público exclusivo preferencial por un tiempo determinado, solamente pueda comercializarse por este medio un porcentaje no superior al 50% del total de entradas puestas a disposición para la venta. Esa letra, la señora von Weber propone suprimirla. Senadora von Weber. Gracias, presidente. Está el autor acá, entonces quizás nos pudiera ilustrar, pero yo la verdad es que no sé por qué esto es una mala idea, porque en el fondo lo que hace es beneficiar a un grupo, pero no por eso le genera un perjuicio al otro grupo. Entonces, quisiera de alguna manera entender cuál es la problemática con que cuál es la problemática con lo que ocurre hoy, simplemente para poder comprenderlo y de esa manera entender por qué se está proponiendo. Sí. Ahora Yarna Proboste. Este es un tema que también lo debatimos largamente en la discusión en general de este proyecto de ley, porque el mantener en el día de hoy las estructuras que existen de las preventas de entradas dirigidas, lo que hace es que precisamente captura un público determinado y limita las posibilidades democráticas de poder acceder a esos conciertos. Cada vez que se anuncia, y la ley establece, en el proyecto de ley, establece que los conciertos pueden tener asociados, y por eso que lo que está establecido en este proyecto de ley es limitar estas preventas a este público exclusivo en un 50%. No estamos diciendo que no se haga. Lo que estamos diciendo es que aquellas personas que no son cuentacorrentistas de un determinado banco, que no son socios de una determinada telefónica, puedan acceder a ver a su artista, que hoy día no lo pueden hacer. Miren, quiero poner un ejemplo reciente. Este fin de semana, el próximo concierto de Shawn Mendes, como está auspiciado, un canadiense, un artista canadiense, como tiene auspicios, tiene preventa de entrada, era imposible acceder si uno no tenía no era cuenta correntista de ese banco, no de esta compañía de teléfono. Y es precisamente lo que queremos cambiar. Queremos democratizar los espectáculos artísticos, queremos democratizar los conciertos y, por lo tanto, como entendemos que pueden haber apoyos, sociedades, compromisos, ok, decimos, mire, hasta un 50% de sus entradas usted las puede comercializar como preventas de entradas dirigidos a un público exclusivo o preferencial. Pero el resto, déjelo abierto a la comunidad, para que también pueda acceder a este tipo de espectáculos. Esa es la diferencia. Nosotros creemos que el texto original del proyecto va en la línea de democratizar, de ampliar las oportunidades para todos y todas, y por lo tanto no nos parece restringirlo solo a aquellos que tienen ciertos privilegios. Una pregunta, senadora von Weber, ¿usted quería hacer una pregunta a los invitados o en la intervención? ¿No? Quería entender la lógica. Ya, perfecto. Senador de Urresti. En el mismo sentido, la lógica es democratizar y adecuarnos a otras normas que hoy día existen, especialmente en materia de ley del consumidor. Tú no puedes sujetar a un determinado espectáculo que en este caso tiene exenciones tributarias. Ojo, aquí se habla de espectáculos privados a veces. Carabineros, ¿quién los pone? El Estado. La seguridad, no obstante la seguridad privada, está Carabineros ahí presente. Y ese es un personal de Carabineros que se desatiende. Eso también es un tema que yo creo que lo dejo abierto para el debate, porque una cosa bien paradójica, gran utilidad para las empresas que hacen esta producción, utilización de las fuerzas de Carabineros, cientos de Carabineros, tránsito, seguridad, y ese costo lo asume el Estado. En definitiva, lo asume alguna población o algún sector donde salen esos carabineros. Hay que destinar. Nosotros en ese momento, me acuerdo, consultamos con la
la fuerza policial de Carabineros, el despliegue cuando hay estos eventos masivos son de cientos de carabineros, y ese costo gratis para la producción. Entonces, lo decía muy bien la senadora Proboste, el público de regiones muchas veces no son cuentacorrentistas de tal o cual banco. Y cuando se hace esa preventa, que solo el que tiene cuenta corriente en tal institución. No existe esa. Entonces, genera una discriminación desde el punto de vista de acceso. No decimos que sea nada en absoluto. Son canales de comercialización. Muchas veces las empresas lo que hacen es, a través de este sistema, compran masivamente y luego lo entregan a sus clientes. Entonces hay una discriminación, no hay capacidad de uno voluntariamente poder comprarlo. El ciudadano que viene a un espectáculo, obtiene exención tributaria, utilizan recintos públicos, Carabineros lo cuida y más encima me excluyen de poder acceder a través de la compra porque no soy cuentacorrentista o no soy afiliado al club no sé cuánto, y eso es discriminatorio. Eso no genera un plano de igualdad. Yo entiendo que en economías de escala para los productores es mucho más fácil a través de estos sistemas de preventa y con eso fácil, pero evaluamos que es absolutamente discriminatorio, genera una asimetría en el público que quiera acceder, genera una discriminación que no es aceptable. Ese es el objetivo y bajo ese parámetro se estableció. Nosotros este proyecto lo presentamos el 2008. Han pasado 10 años, 11 años y ha aumentado esta sobrecobertura de preventa a través de determinadas plataformas o para determinados usuarios. Entonces, creemos que ahí hay una apropiación privada del derecho a ir a un espectáculo público que discrimina etariamente, socialmente y geográficamente a muchos posibles consumidores de esos espectáculos. Muy bien. ¿Quisiera referirse a esta indicación? Sí, porque no lo había visto. Senador, tiene toda la razón con respecto a democratizar los espectáculos, pero son los promotores de eventos los que hicieron que llegaran los artistas a Chile. Recuerde cuando Iron Maiden no lo dejaron entrar a nuestro país. Fuimos nosotros los promotores de eventos los que hicimos que empezaran a venir esas bandas. Fue el gobierno, no le dieron los permisos. Y en ese sentido, tiene que recordar también que nosotros estamos en un concepto de una acción que sí, es un negocio. Tampoco es un negocio, como dice usted, o como la gente influye de repente, que estamos llenos de plata. Yo soy una pyme, soy una persona única, no soy una gran corporación. Si usted ve mi balanza a fin de año va a haber pérdida y también va a haber utilidades. Pero doy trabajo a muchas personas. Y en ese sentido pido mi libertad de hacer mi acción comercial. No soy una gran empresa. Soy una persona con 4 personas en una empresa donde doy trabajo a 100 otras personas cuando hago un concierto. Ahora, con respecto a lo de la preventa, tiene toda la razón. Cuando usted vio lo de la preventa en el año 2008 fue porque hicimos el concierto de Madonna, primera vez en Chile. Y fue la preventa exclusiva para clientes Entel. Y me acuerdo del senador Álvaro, o diputado era en ese tiempo, que se sentó conmigo a conversar. Y estaba muy preocupado porque pensó que Madonna se iba a vender solamente a los clientes de una marca telefónica. Se vendió el 50% a una marca telefónica y el otro a todos los consumidores. Y desde esa vez, que fue la vez que mayor tenemos una preventa exclusiva, los niveles han mantenido entre el 30 y el 40%. Shawn Mendes, que fue hecho para los clientes de una telefónica y una tarjeta de crédito, eran los dos al mismo tiempo. Tenía que ser cliente de esta tarjeta más cliente de esta empresa de telefonía, pero solamente tenían derecho al 30% de la capacidad. Lo que pasa es que ahí está la demanda por parte de los consumidores que hacen que los tickets se vayan más rápido y de repente veamos que hay sobredemanda. Lo mismo pasa hoy día con Lollapalooza. Fue la venta Early Birds y habían solamente 4.000 o 10.000 boletos y a los 20 minutos colapsó el sistema. Y ahí hubo una preventa, pero no estuvo asociado a un medio de pago.
Entonces, con respecto a lo de la preventa, lo que nosotros estamos preguntando es, en la ley no nos queda claro si es una preventa asociada a un medio de pago o una compañía o simplemente una preventa. Porque la ley dice que una preventa es cualquier ticket que se vende antes del show. Significa que yo no pondría hacer, hace años atrás hicimos el concierto de David Gilmour sin ningún sponsor, nadie nos quiso auspiciar, y la preventa fue 20% de descuento, preventa exclusiva para quienes compraran antes. Y entonces no sabemos si eso está permitido o no. Y lo otro también con respecto a la seguridad y todo eso, nosotros queremos, siempre hemos dicho nosotros la cantidad de guardias que se suba, pero nosotros lo que pedimos es la misma vista ante la autoridad que tiene, por ejemplo, el fútbol. En el fútbol es exento de IVA, los clubes deportivos son empresas privadas hoy en día, la NFP cobra valores iguales a los de un concierto y tienen preventas, tienen derecho a utilizar los mismos carabineros que usted está conversando y nosotros no tenemos ningún problema por pagar. Juegan chilenos, juegan todo. Lo importante es que es una cultura para los chilenos. La gente va a ver una actividad cultural. Bien, gracias. Está la senadora Fonbear y... Sí, senadora Fonbear. Sí, y senadora Yasna. Es que yo creo que le voy a preguntar a la Secretaría, porque para mí, de nuevo, es distinto. Si es que nosotros estamos hablando de espectáculos, y lo conversábamos con el senador García, si es que estamos hablando de espectáculos que tienen exención tributaria respecto a espectáculos que no tienen exención tributaria. Lo del telonero, está claro que es respecto a los que tienen exención tributaria. Por eso, y entiendo que esta norma, la que estamos definiendo acá, es para todos, no para los que tienen exención tributaria. Entonces, es distinto, porque en ese caso estaríamos hablando de definir reglas que no les estamos definiendo a otra actividad comercial, solo a esta actividad comercial, sin que esté, en este caso, beneficiada por una exención tributaria. Y por lo menos para mí eso sí es una diferencia fundamental, porque entonces nosotros tendríamos que también decir por qué no tenemos esta regulación respecto a otros negocios que son privados, que no tienen exención tributaria. Entonces yo quisiera esa aclaración, porque entiendo que esta parte no es respecto a los que tienen exención tributaria. Senadora Yana Proboste, después le damos la palabra al... Presidente, no, esta indicación está referida solo a conciertos de carácter masivo, que ya es lo que regulamos en el artículo anterior, y solo para mayor abundamiento. Las preventas de Bruno Mars se acabaron en 8 horas. Entonces, esto tiene que ver con democratizar los espectáculos y lo que le pido, presidente, es que coloquemos en votación la indicación. Secretario. Gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto de ley, en los términos que fue planteado originalmente, regula 2 aspectos. Por una parte, o más bien dicho, regula un aspecto en 2 variables. Regula los requisitos que deben cumplir los conciertos que se presenten en el país. Los conciertos masivos, solamente aquellos. No habla de otros. Y entonces, en primer lugar, para efectos de entender qué es lo que es concierto masivo, lo fija en una determinada cantidad de público esperable a tener, 3.000 personas. Y luego enumera cuáles son los requisitos que deben tener estos conciertos. Y ahí, de los 4 que incorpora el proyecto de ley, solamente uno se refiere a la exención tributaria. Es decir, uno habla de que para tener la exención tributaria tienen que tener telonero. Los otros 3, el 50% limitado de preventa, sitios con posibilidad para la discapacidad y hacerse cargo del aseo del lugar, son requisitos generales para todo tipo de conciertos, siempre y cuando sean conciertos que albergan o pretenden albergar más de 3.000 personas, hasta como está hoy día planteado el proyecto de ley. Bien. Entonces, pongamos en votación la indicación. En consecuencia, declaro cerrado el debate y pone en votación la indicación número 2 de la senadora Fonbear, que, como se ha señalado, tiene por objeto eliminar el primer requisito que se quiere incorporar como parte de los conciertos y eventos musicales de carácter
masivo, que es la limitante del 50% de las entradas de preventa a su público, como dice ahí, exclusivo o preferencial. Senador García, por suprimir la letra. Presidente, entendiendo de que esto afecta a espectáculos no sujetos a exención tributaria, yo quiero entender que quienes realicen este tipo de espectáculos tienen derecho a fijar sus condiciones. Y en ese sentido me parece que es razonable la indicación que ha presentado la senadora. Voto a favor. A favor. Señora Fonbehr. Presidente, aquí, como decía el senador García, se está regulando una actividad completamente privada. O sea, no estamos regulando una actividad que tiene, en este caso, una exención tributaria. Y la pregunta que uno sería entonces es por qué este tipo de regulación recae en este tipo de actividad y no recae en otras. No sé, cualquier otra actividad. Y en ese sentido sería discriminación arbitraria. Y es por eso que voto a favor de la indicación. Senador Quintana. En contra. Senadora Proboste. En contra de la indicación porque discriminación arbitraria es decirle a un chileno o chilena que no tiene cuenta corriente en un banco o que no es cliente de una compañía de teléfonos que no puede acceder a un espectáculo artístico. A nosotros nos parece que hoy día mantener una disposición en donde la mitad de esas entradas se van a poder seguir manteniendo con los socios que hacen posible este espectáculo nos parece que es una cuota absolutamente razonable, pero que hoy día es necesario que seamos capaces de asegurar el libre acceso a los espectáculos a personas que, insisto, no son cuentacorrentistas de un banco determinado, no son parte de un club determinado o no tienen una compañía de teléfonos determinado que, de acuerdo a esta indicación, se le estaría negando el derecho a poder acceder libremente a estos espectáculos. Voto en contra de la indicación. Presidente. Sí, voto en contra también, porque el objetivo de la norma original, digamos, que está aprobada en general, es que exista una cierta igualdad en el acceso a estos eventos musicales, sin estar supeditado a la afiliación a otras empresas como telefonía, bancaria, etcétera. Por lo tanto, es una medida tendiente al acceso más igualitario o más democratizado y, por lo tanto, voto en contra de la indicación. Resultado de la votación, 3 votos por el rechazo de la indicación, 2 votos por su aprobación. Queda rechazada la indicación. A continuación, la indicación número 3, en la página 4 del texto comparado, es una indicación del senador Quintana. Se refiere a otro requisito que se estableció en este proyecto de ley para los conciertos masivos, que era contar con espacios reservados para personas en situación de discapacidad auditiva y de movilidad reducida. El senador Quintana propone, además de esos 2 tipos de discapacidad, también incorporar la discapacidad visual. Sí, senadora Fonbehr. Rápido, es que me tengo que ir y solo quiero hacer un punto para ver si lo recogen. Mi punto es el siguiente, que quizás no se entendió anteriormente. En regiones puede ser que nosotros no contemos con un espacio que cumpla con estas características, que sea para 3.000 personas. Por eso yo lo subí a 6.000 personas. Entonces conversaba ahora con el senador Durresti, porque el punto no es, él me decía, sí, pero es que entonces pone una plataforma provisoria. Lo que pasa es que como está el texto, se entiende que el lugar tiene que cumplir con esas características de manera permanente. Entonces, por eso le decía al senador Durresti, me parece bien, pero que se pueda hacer. Hablábamos del Parque Zavala en Valdivia, que es algo que los dos conocemos bien. El Parque Zavala en Valdivia no tiene estas características hoy día y quizás se quiera hacer un espectáculo que tenga 3.000 personas, pero sí que se le ponga en ese caso, aunque sea provisoriamente, porque quizás nos estamos un poquitito desde regiones disparando en el pie, porque no tenemos lugares que cumplan con estas características permanentemente. Ese es el punto que quiero hacer. Gracias, presidente. Perdone. Presidente, conversábamos con la senadora, hay 2 observaciones importantes. Una, la indicación que hacía el senador Quintana de la discapacidad, nosotros pusimos auditiva y de movilidad. Obviamente habría que tener una comprensión mucho más grande y no sé si definirla auditiva, visual y de movilidad sea eso. Yo creo que ahí tal vez la Secretaría pueda ayudar y creo que ustedes tienen aún más experiencia de saber, en definitiva,
quiénes son los que llegan y toda la discapacidad de acceso. Eso dialoga en dos aspectos. Uno, con la ley de discapacidad que establece la obligación de establecer puertas, senderos, rampas, eso está dentro de la ley, Sí, hacía el punto anterior, si el lugar donde se realiza, que puede ser una feria, un parque, no necesariamente tiene permanentemente esa, porque además ahí obviamente es capacidad de los productores de decir dónde instalan el escenario, depende de la fecha, de fondo, con telón. Entonces, no sé si tendrá que ir en la ley o puede quedar en la historia de la ley, que obviamente es provisorio. Si tú lo haces en una explanada, en un parque abierto, muchas veces el escenario se ubica en distintos lugares. Entonces, tú tendrás que asegurar la puerta de entrada de ese recinto, obviamente, para discapacidad y, de acuerdo a la ubicación, un espacio que me imagino que será con una pequeña tarima, con un pequeño lugar reservado más. Entonces, que no es necesariamente que tiene que ser infraestructura permanente, sino que tiene que asegurarse que esas personas puedan acceder y puedan contemplar disfrutar del espectáculo superando la discapacidad y no tenerlos en el conjunto del grupo, de la masa o de la tribuna masiva. Entonces, no sé si la palabra es necesariamente que sea permanente o no sea permanente, porque eso es más bien de la organización, pero entendiéndose la idea, en la historia de la ley, creo que se avanza. Senador Quintana. Sí, compartiendo la mirada que han planteado los senadores de la región de Los Ríos, porque efectivamente uno encuentra esa diferencia, ¿no es cierto?, en la oferta de infraestructura en las regiones. Yo creo que el espíritu, esto que exista, que se considere la discapacidad visual, debiese guiar la ley, como en muchas otras leyes está presente, pero la manera como se hace finalmente operativa o exigible, eso es materia de reglamento. Por eso nosotros hemos planteado también otra indicación, el tema del reglamento, que lo debiera generar cultura, en este caso con Senadis. No sé si el secretario, usted tenía una propuesta sobre la indicación, pero recogida. Sí, lo que pasa es que hay dos comentarios que quería hacer la Secretaría. Uno, yo creo que entiendo que la expresión donde se realice está hablando del momento concreto en el cual se realiza el espectáculo. Distinto sería si la ley, por ejemplo, utilizara la expresión en los recintos destinados a realizar conciertos, deberá tener, porque ahí sería una cuestión como más de permanencia, que siempre iría a contarlo. Esto me parece a mí que se refiere al momento concreto en que se realiza el espectáculo, por ejemplo, ese día. No, y lo otro le había comentado al senador Latorre, que quizá en vez de entrar a distinguir qué tipo de discapacidad, solamente utilizar la expresión discapacidad y que quede en el fondo determinado que debe encontrarse con los... exactamente, en los términos claros. Esas son las dos sugerencias. ¿Les parece? Bueno, pongamos en votación... que una posibilidad es aprobar con modificación, o sea, si es que ponemos en votación y se aprueba, o la otra, senador Quintana, es que no referirse exclusivamente si es auditiva, movilidad o visual, sino que discapacidad en general y atender a la ley de discapacidad, o sea, el Senadis, digamos, ahí tendrá algo que decir, y entiendo ya hay cierta normativa. Entonces... Sí, se retira entonces. ¿Estamos de acuerdo con el senador García? ¿De acuerdo con la propuesta de la Secretaría? ¿De dejarlo? Bien, se retira entonces. ¿Retira la indicación? Sí, para... Sí, retirar la indicación. Luego, la senadora Proboste ha planteado la indicación 4 respecto de la letra C. La letra C precisamente es la que más se ha comentado durante esta sesión, que se refiere a la aplicación de la exención tributaria y que establece la obligación de contar con un telonero chileno para poder gozar estos espectáculos de artistas extranjeros de esta exención regulada en el Decreto Ley 825, que es precisamente la que regula las exenciones tributarias. Ahí solamente comentar que la forma en que la redacta o la que está redactada en la ley del IVA es que no pagarán IVA los ingresos percibidos por concepto de entradas
a los espectáculos artísticos, científicos o culturales, teatrales, musicales, poéticos, de danza y canto, que por su calidad artística y cultural cuenten con el auspicio otorgado por el subsecretario de las Culturas, quien podrá delegar esta atribución en los secretarios regionales ministeriales. Y ahí, a continuación, hace una regulación en la letra A, en la forma en que se va a implementar por el subsecretario de las Culturas esta exención. Bueno, la indicación de la senadora Proboste tiene por objeto agregar después de la expresión telonero chileno lo siguiente: intentando promover el fomento de los talentos regionales cuando el evento se realice en una región distinta a la metropolitana, y habría que considerar también en este mismo acápite la indicación número 5 del senador Quintana, que señala que cuando los eventos se realicen en regiones distintas a la metropolitana de Santiago, deberá privilegiarse a teloneros de la región donde se efectúa el evento. Son dos indicaciones que van en el sentido de promover al artista regional. Sí, sí. Vamos con la 4. Señor presidente, pone en votación la indicación número 4 de la senadora Proboste. Senador García. Senador Quintana. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Luego viene la indicación 5. No sé si pueden quedar las dos indicaciones, porque ambas apuntan a la misma materia. Entonces la aprobamos con modificaciones subsumidas en la indicación número 4. ¿Les parece? Entonces también queda aprobada, ambas quedan aprobadas 4-0 en las condiciones o en los términos que se ha planteado. Luego la indicación número 6, la página 5 de la senadora Proboste, tiene por objeto agregar un párrafo a esta letra C del siguiente tenor: quien desea acogerse a este beneficio, a la exención tributaria, programando la presencia de telonero chileno en los términos contenidos en este literal, no necesitará contar con el apoyo o patrocinio de la respectiva embajada o consulado de que es nacional el respectivo artista extranjero, ni acreditar que su presentación es parte de un programa de intercambio o extensión cultural de dicho Estado. Presidente, nos parece que introducir esta indicación deja absolutamente claro el sentido, de manera de que sea ese por sí mismo el estímulo para poder promover más de nuestros talentos regionales. Se explica también por sí sola, así es que le pido que la coloquemos en votación. Bien, entonces pongamos en votación la indicación número 6. Senador García. Senador Quintana, la indicación número 6. Senadora Proboste. Muy a favor. Presidente. A favor. Queda aprobada la indicación número 6 por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. A continuación, hay 3 indicaciones que se refieren a las multas. El proyecto de ley incorporó una norma como inciso final de este artículo 17 que señala que el incumplimiento de las normas establecidas en este artículo, los 4 requisitos que se han establecido, será sancionado con una multa de beneficio fiscal de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. La primera indicación de la senadora von Behr propone eliminar la multa y no contemplar una sanción pecuniaria para el incumplimiento de estos requisitos. Segundo, sí, que iba a plantear por fair play, como no está la senadora von Behr y me pidió, ella me dijo que tenía que irse 6:30, si la dejamos pendiente para que ella la pueda defender, argumentar, ¿les parece? Entonces, dejémosla pendiente la número 7. Perfecto. Luego, la indicación número 8 de la senadora Proboste efectúa una enmienda en el sentido o en la aplicación o extensión de la multa. La multa actual, como les he señalado, que es de 50 a 100 unidades tributarias mensuales en el proyecto de ley aprobado, es para el incumplimiento de los requisitos, podríamos decir, para todos los conciertos. Es decir, la preventa, los lugares para la discapacidad y realizar el aseo y limpieza del lugar en el cual se realizó el evento. Y no incluye dentro de la sanción a el no cumplimiento de la obligación del telonero. Esa es la interpretación que hago yo de la norma, porque señala que el incumplimiento de las normas establecidas en las letras A, preventa,
B, contar con sitios para la discapacidad. Y D, limpieza y aseo de este artículo será sancionado con multa a beneficio de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Senador Quintana. Sí, lo que pasa es que las tres siguientes también están relacionadas con la multa, con aumento de multa, entonces yo creo que es una sola discusión que habría que hacer, esperando a la senadora von Baer, hiciéramos la sesión siguiente. Entonces sería la 8, la 9 y la 10. Yo quisiera pasar a la 11, ¿les parece que pasamos? Presidente, no, sobre esas tres indicaciones, yo creo que es importante precisar porque se ha hecho una referencia más bien al monto, a la situación de la letra A, B o D. Yo creo que es importante también precisar o si son acumulables o son por cada una de las infracciones. Esto obviamente cuando se aplica la sanción hay que tener una capacidad de recorrer o puede que exista una situación que sea involuntaria. ¿Me entiende? Hay distintas situaciones. Yo creo que tal vez sería bueno a la Secretaría, junto con ver el guarismo de cantidad, ver si son cumulativas, si son por separado, si son acumulativas. Digamos, yo creo que hay que precisar un poco, viendo la redacción, no se apunta precisamente a esa situación y es bueno aclararlo para tranquilidad de las partes. Y además, o sea, sin tener que necesariamente votar ahora, porque la dejamos pendiente por la ausencia de la senadora von Baer, pero podemos igual dar la discusión el tiempo que queda. Sí, un aporte para adelante. El productor está siempre sujeto a un contrato de un recinto para que consideren en un futuro de que esa reglamentación también debería quedar a quien arrienda. Usted va al Estadio Nacional y es el estadio el que tiene que hacerse cargo de eso porque cobra por esto. A propósito de lo que decía el senador antes, de los precios de los tickets, ya sea un productor chiquitito o grande, tiene más de 40% del boleto que son para terceros. Por ejemplo, los recintos del Estado cobran un 7% de la recaudación bruta. Entonces, para considerar, cuando tengan la oportunidad de verlo, endosarle esta responsabilidad al productor aparece como injusto cuando los recintos son los que te rentan en un valor bastante alto, donde se hacen cargo de todos los insumos. Habría que reevaluarlo todo, los contratos, todo, porque ellos deben hacerse cargo del servicio que arriendan. Todos los teatros es así, todos los estadios son así. Si fuera un espectáculo al aire libre, por ejemplo, como pasó alguna vez en un show en el Parque Forestal, claro, cambia, porque ahí tienes que hacerte cargo tú del problema. Pero en los recintos el promotor poco o nada puede hacer en esa materia. También sugiero que se invite al Servicio Nacional de la Discapacidad, porque los productores, tal como lo señaló el senador, desde el 2008 en adelante hemos trabajado mucho para ayudar a los recintos a que tengan los espacios que antes no tenían. Pero no existe una política pública clara para los conciertos y sería súper interesante que los recintos del Estado, y no solo los del Estado, se acogieran a esas políticas. Muchas gracias. Senador García. Yo creo que la interpretación correcta de la letra D, que dice que las empresas productoras de la organización serán responsables de la limpieza y aseo que deban ejecutarse después de realizar el espectáculo, basta con que esté en el contrato. O sea, si en el contrato de arriendo que usted hace del recinto está señalado de que ellos son los responsables de efectuar este tipo de trabajo, bueno, la responsabilidad de la empresa está cumplida. Se los vamos a agregar. Y yo creo que esa es la interpretación correcta. Gracias, presidente. Bien, gracias, senador. Senadora Yerna Proboste y senador Durrest. Presidente, a nosotros nos parece que en este conjunto de indicaciones que nosotros hemos presentado, estoy de acuerdo de postergar la votación hasta la sesión siguiente. Entiendo que era lo que le había solicitado la senadora von Baer, pero eso no me resta de pronunciarme respecto de nuestras indicaciones para no volver a hacer el debate en esa oportunidad. A nosotros nos parece que efectivamente se puede dar que un productor haya considerado la presencia de un telonero y que por esos efectos se haya acogido al beneficio de la exención del IVA y que después por distintos motivos ajenos a su voluntad no tenga telonero. Entonces, lo que
A nosotros nos parece que esto también va a cambiar la relación que existe entre la productora y el telonero, y cuando esta ausencia del telonero sea por responsabilidad de la productora, lo que nosotros hemos señalado en nuestra indicación es cómo se establece esa multa. Y la multa tiene que ser igual al valor de la exención del IVA que se dejó de pagar. Pero nosotros queremos agregar algo más, en que la reincidencia en esta causal por 3 veces debe significar la imposibilidad para la productora y sus administradores a volver a postular a este beneficio durante un plazo determinado. Porque nos parece que lo que no puede darse es que el propósito que tiene esta ley, que es promover y fomentar los talentos nacionales, finalmente se termine haciendo un subterfugio a la ley, pero uno entiende que pueden haber situaciones especiales. Y frente a esas situaciones especiales, la ley tiene una salida, que es la multa. Pero ya cuando existe una reiteración de estos hechos, nos parece que también la legislación tiene que colocarse en la posición de establecer una sanción mayor, porque, insisto, el propósito que tiene este proyecto de ley es fomentar la presencia de artistas locales. Eso. Para no hacer el debate la próxima vez. Sí, de todas maneras, solo aclarar que la senadora Fonbear no me pidió que postergara, sino fue una iniciativa porque no estaba presente para poder defender la autoridad. Pero sin duda habíamos quedado en tener un par de sesiones para tramitar las indicaciones. Senador Durresti. Presidente, me gustaría por su intermedio poder preguntarle a nuestros invitados eso del monto del 7%. ¿Eso se estila así? ¿Es un parámetro construido, ha ido creciendo, bajando? Porque yo creo que es importante en eso, cuando uno sincera las cifras, sincera los números, es importante entender, digamos, uno aspira a que tengamos buenos artistas, que tengamos buenos espectáculos, que tengamos buenos productores, que tengamos una cadena virtuosa de actores, valga la redundancia, que hagan buen espectáculo, un buen local, una buena producción, un buen público, mejora, ganamos todo. Entonces, sería importante si ustedes nos pudieran contar un poquito más de este porcentaje. El senador García Ruminot aclaraba bien y es muy preciso cuando dice el tema de la limpieza, si está en el contrato o tú exhibes el contrato y la responsabilidad es de ello. Pero me gustaría tener un poco más de información de ustedes respecto de esto del 7%. ¿Es de los establecimientos municipales, del Estado, privados? ¿Cómo operan con los privados? Perdón, iba a una pregunta a... ¿Pero no es así? Sí, no, que le tengo que dar la palabra. Sí, ahora sí, gracias. Bueno, Francisco, que le ha tocado administrar algunos estadios nacionales, le va a poder contestar mejor. Yo lo que le quiero contar justamente es que en una comisión de migración tuvimos oportunidad, como ahora, de debatir tan propositivamente y demostramos ahí con algunos power que no tenemos acá cómo se conformaba un boleto en Chile, del cada al 100% dónde va el dinero. Y efectivamente dentro de ese marco está nuestro IVA, que es el 19%, está un 5% de autor, las visas de trabajo que en Chile pagan los artistas son muy altas y los recintos cobran un 7% efectivamente de la recaudación bruta. Todo este conjunto de costos, 19 más 7 más 5 más las visas, llevan a que un 40% de ese boleto que consumimos todos es de un tercero. Ahora, ¿por qué los recintos cobran un 7%, que nosotros consideramos que es altísimo? Esa es una pregunta que no le puedo responder yo, porque así funcionan los contratos con el Estadio Nacional, con el Velódromo, con el CURT y con todos los recintos del Estado. Y quien les ha tocado administrarlo más veces que yo, que también tengo una compañía pequeña, Francisco, pero eso es así. Eso es así. Origen de aquello, Francisco, tal vez le puedes contar, pero esto a propósito, senador, de que, como decía Francisco, no todos los shows son Rolling Stone. Hay shows de Manuel García, hay shows de Pedro Aznar, hay shows de 1.000 personas, de 1.500 personas. Cuando tú tienes un 40% de costos de un boleto y hoy día por ese motivo vamos a tener que poner teloneros siempre, hay que entender que eso también va a tener un costo de escenario, sonido, producción, luces, que hay que llevarlo a alguna parte, ¿no? Entonces,
esas son las cosas que desde lo técnico siempre es importante mirar. No es solamente una cuestión de querer o no querer, o de discriminar o no ayudar a la música chilena, porque hemos sido grandes promotores de la música chilena por muchísimos años. Respecto al Estadio Nacional, Pancho, tú le podrás explicar por qué nace el 7%, ¿no? Esto ha sido por años. El Estadio Nacional para CUR Central, pista atlética, velódromo y Coliseo Central, que son los 4 recintos que usan para los conciertos, tiene una estructura de un monto fijo, que en el caso del Coliseo Nacional son 19 millones, 20 millones de pesos, más un 7% del borderó, más un costo por horas extras si se necesitan, y ese 7% del borderó en un concierto de alta convocatoria como hagamos un Paul McCartney, otro artista, donde tú puedes vender 60.000 entradas, estás recaudando 6 millones de dólares, le tienes que pagar ese 7% al Estado, son 500.000 dólares que va directamente a Chile Deporte, y es el variable y se paga después de realizado el evento. Lo mismo sucede con todos los recintos que están dentro del Estadio Nacional y que son fiscales, nosotros tenemos que pagar un porcentaje variable. Recintos como Movistar Arena, que son concesiones del Estado, está dado por un privado, el cual cobra un arriendo fijo de tanta cantidad de UF, dependiendo de su arena completo, media arena, pero ellos incluyen el servicio de seguridad, control de tickets, limpieza, etcétera. En el caso del Estadio Nacional, senador, ellos nos obligan a nosotros a hacer la limpieza después del concierto y muchas veces nos toca hacer la limpieza del concierto más la del partido anterior y no está dentro de ese 7%. Así que el 7% es un valor total que va... Y por eso que se explica que el Estadio Nacional prefiera un concierto a 10 partidos de fútbol, porque el fútbol no les puede dar el mismo rédito que un concierto. Y por eso las inversiones en el estadio las han hecho todos los productores chilenos, desde los más chicos a los más grandes, desde que no sabían cómo entrar, no sé, un piano al estadio. Todo eso que ha habido ahí, incluso la compra del set, digamos, del cubrepiso, ha sido con el trabajo conjunto de todos los productores para poder trabajar en el estadio. Yo quisiera agradecer realmente la oportunidad de haber sido invitado. Esperábamos siempre tener este tipo de diálogos. Faltan algunos otros actores, como son los artistas propiamente tal, no solamente quienes representan, de manera que yo les agradezco mucho todas las preguntas y toda la oportunidad que tuvimos de poder conversar hoy día. Bien, gracias. Estamos finalizando el tiempo. Sí, senadora Yerna Proboste, y la indicación 11 también. Si les parece, podríamos invitar o simplemente oficiar a la ministra del Deporte para que explique cómo se generan estos acuerdos, cuáles son los recursos que están comprometidos, si es que existen relaciones que son y cobros que son igualitarios entre espectáculos artísticos y espectáculos deportivos, porque tampoco nos parece que sea lo lógico es que a un espectáculo artístico finalmente termine haciendo el aseo de los partidos anteriores. Entonces, creo que esto abre la puerta para comenzar a ver qué es lo que está pasando, y dado que el espectáculo, el lugar más significativo es sin duda el Estadio Nacional, bajo la administración del Estado, que la ministra se pueda pronunciar, porque a partir de la consulta del senador Durresti por su intermedio, claro, uno se plantea este borderó del 7%, pero entonces creo que sería importante que la ministra del Deporte pudiera establecer con toda transparencia cuáles son los costos asociados a la autorización del recinto, tanto para un espectáculo artístico como para un partido de fútbol determinado, porque en eso sí creo yo que tienen que existir condiciones igualitarias. ¿Les parece, recabamos el acuerdo de un oficio a la ministra, al Ministerio del Deporte, digamos ambos? Senador García. ¿Sí? ¿Hay acuerdo? Senador Durresti. Que precisar en la misma línea que dice Yasna, presidente. Me interesa la pregunta, porque de repente aquí hay costos ocultos que no van al fin que se persigue. Si uno dice, ¿será 7 mucho, poco?
uno lo discutirá, pero si tú dices ese 7% está con una imputación para efectos de mejora de eso, y tú dices la carpeta, la iluminación, la limpieza, el equipo de baño, va en una mejora continua, tú dices, bueno, hay un círculo virtuoso, pero si en definitiva ese conjunto de recaudación termina en situaciones distintas, lo que señalan también los productores, que en definitiva el aseo terminas haciendo y terminas limpiando lo del aseo de los partidos de la semana. Lo de horas extras me parece, desde el punto de vista administrativo, no sé, son funcionarios públicos, yo no sé si se pueden pagar horas extras con aporte de privados, no obstante que es un canon. Yo creo, presidente, para ser súper riguroso, sí puede ser, pero es bueno transparentarlo y es bueno clarificarlo. Yo lo que me permitiría es reiterar que se envíe este oficio con la mayor cantidad de antecedentes, pero que venga la ministra y el administrador del estadio, que son figuras a veces distintas, muy distintas, que eso debiera permitir clarificar, porque podríamos en la ley clarificar la opinión que señalaba muy bien José, de que si el aseo está considerado en el contrato con quien tú contratas, valga la redundancia, el arriendo, obviamente ahí no va a ser un tema que van a tener la multa acá y después vas a tener que repetir contra. Entonces, yo creo que ahí hay que precisar eso, porque ese tipo de establecimientos tienen que tener un reglamento interno de arriendo. Yo creo que no deben tenerlo. Esto es un poquito a veces a lo compadre, que es la costumbre de echarles, ha hecho siempre así y hagámoslo así. Yo creo que también es un buen momento para mirar en deportes cómo se administra sobre todo este gran CUR de los 4 establecimientos del Estadio Nacional. Bien, entonces recabamos el acuerdo del oficio, ¿sí? Y estamos en el tiempo. La última intervención, senador Quintana, estamos cerrando la sesión. Respecto de la comparación que se hace con espacios privados, con la arena concretamente, me queda claro cuáles son los requisitos de la arena y del Estadio Nacional, pero no me queda claro cómo andan los rangos de valores. ¿Cuál es más caro, por así decirlo? Por favor, porque estamos en el tiempo de senador, la sesión. Voy a llevarlo a un análisis simple. Si en el Movistar Arena hacemos un concierto que puede recaudar $800.000, el costo de arriendo del Movistar Arena son $40.000. O sea, no llega a ser al 4. Normalmente $1 millón, es un 4%. En el Estadio Nacional hoy en día la recaudación promedio de un gran concierto es como $6 millones, $5 millones, y el 7% termina siendo unos $540.000. Y lo que decía justamente Jorge es que en el Estadio Nacional no tenemos que poner la seguridad, la limpieza, los controles de boletos, los camarines, todo aparte, y en el Movistar Arena está incluido. Entonces también es una gran diferencia. Y la cantidad de guardia en el Nacional también conlleva con la capacidad que tiene. Creo que es útil para la información que él nos entrega para el diálogo que vamos a tener con la ministra del Deporte y con el administrador o administradora del Estadio Nacional. Okay. Es un oficio porque en rigor queda una sesión y quedan poquitas indicaciones. Entonces, que nos muestre la medalla. Entonces, nos recabamos el acuerdo para el oficio. Sí. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, muchas gracias a todos los invitados. Esta sesión se levanta. Gracias.